decirles que en el transcurso de mi vida hubo una situación que pudo haber impedido que yo esté aquí con ustedes. Alrededor de mis 17 años tuve una experiencia bastante interesante en la cual yo iba con un grupo de amigos a acampar en un lago que queda encima de unas montañas que se llama Mojanda. Mojanda es un lugar, es un páramo que está como a 3.720 metros de nivel del mar, es decir, como 12.205 pies de altura. Es un lugar bastante frío, pero es un lugar hermoso, hermoso para visitar y acampar. Y vamos con un grupo de amigos que toma más o menos desde la carretera hasta el tope de la montaña podría ser entre 4 a 6 horas en llegar, solo hasta llegar al lugar. Subimos las maletas y todo el equipo en auto y llegamos a este lugar y después bordeamos el lago por una hora y estuvimos ahí como unos 3, 4 días. Al regreso bajamos todas las maletas, el equipo con un auto y así que nos quedamos. Únicamente yo recuerdo que tenía una cantimplora o una chaqueta que apenas me cubría los brazos y comenzamos a descender. Y al descender veía ahí una especie de lo que nosotros llamamos en Ecuador chaquiñán, que significa como un camino hecho por los nativos del lugar. Y vemos que este chaquiñán está bordeando la montaña, cuando en mi mente, orgullosa, inexperta, digo, ¿por qué no mejor subimos la montaña y cortamos camino? Y obviamente mis amigos que habían estado en ese lugar me dicen, no, mejor vamos por acá, ese es un camino que donde vamos a llegar al lugar. Pero el terco de Cristian dice, no, no, yo les voy a ganar. Y comencé a subir la montaña, yo solo veía que ellos se alejaban y pensaba, voy a llegar más rápido que ellos. Pero resulta que ese pequeño atajo que estuve haciendo me costó estar perdido por casi 2 días en el páramo, donde tuve que dormir en un frío realmente doloroso, realmente doloroso. Y no fue por obra y gracia de Dios que a pesar, yo no lo conocía en ese entonces, tenía una relación, pude haber muerto en ese lugar. La historia hubiese sido otra si tan solo hubiera prestado atención a la advertencia que me estaban dando mis amigos que conocí en el lugar. Pero Dios en su soberanía no me dejó morir en ese páramo, porque Él sabía el plan que tenía con mi vida, sabía el hecho que yo tenía que venir acá a Estados Unidos, sabía el hecho que yo tenía que conocerlo, sabía el hecho que yo tenía que estudiar de su palabra y sabía el hecho que tenía que estar en este lugar predicándoles a ustedes acerca de Él. El plan soberano de Dios es infinitamente mucho más grande a pesar de nuestras tonterías, de nuestras torpezas, de nuestras terquedades. Siempre nos cuestionamos cómo pasan las cosas y las situaciones difíciles, si realmente tienen un propósito de lo que estamos pasando. Y muchas veces no vemos la luz al final del túnel, pero déjame decirte que Dios ve tanto el principio del túnel como el final del túnel y todo entre medio. Él sabe mucho más allá de lo que nosotros tratamos de comprender en nuestra capacidad. Y aún en nuestro error, en nuestras decisiones torpes, necias, orgullosas, Dios puede redimirnos en esa situación. Y esto es una situación que se asemeja muchísimo en la noche donde estaba Jesús con sus apóstoles. Vimos cómo después de los eventos de la última cena, que iban ya en dirección del Monte de los Olivos, y Mateo subraya la fragilidad humana que viene a ser específicamente por un individuo y el resto, que son los discípulos, pero este individuo llamado Pedro, que se da en contraste de la fidelidad divina a pesar de la terquedad y la necedad de Pedro. El evangelista nos muestra la inevitabilidad de la traición y el abandono de los discípulos, mientras destaca la soberanía de Dios que a pesar de la decisión de estos hombres, Él iba a cumplir las escrituras. Este es un relato fabuloso, no solo que muestra la debilidad humana, sino que también resalta la gracia restauradora de Dios en medio de nuestras decisiones torpes, que se manifiesta a través, en este caso, de la resurrección de Jesús y la restauración de los discípulos. La narrativa prepara al lector para unos eventos que se avecinan, revelando el plan divino que sigue su curso incluso en medio del fracaso del ser humano. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26 del 31 al 35. Así que hablan sus Biblias a Mateo capítulo 26 del 31 al 35. Y dice la palabra: Entonces Jesús les dijo: Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió:
Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Señor, dobléganos a tu voluntad. Mientras leemos las Escrituras y se proclama tu verdad, que solo se mencione tu palabra y que nos guíe para poder conocerte más, Señor. Y que todas las demás palabras que estén en nuestra cabeza, Señor, que salgan, que se escapen. Que haya solo una voz que escuchemos hoy, la voz de la verdad y de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Podemos observar que esta ocasión, lo cual si te pones a analizar siendo Pedro, es bastante vergonzosa, que se menciona en todos los evangelios. En este hecho donde Pedro en su orgullo le dice que no va a pasar absolutamente nada. Y Jesús, al hablar con ellos, considera que está presentándoles la verdad de la palabra ante ellos y comienza en el versículo 31 con una profecía del pánico que iban a experimentar. Jesús indica con una declaración sumamente fuerte de lo que los fieles seguidores harían. Ahora, esa noche dice que todos se apartarán por causa de él. La palabra en griego apartarán, scandalizo, que viene a ser un verbo traducido por escandalizarse o tropezar, así que la traducción que dice la palabra apartar en español realmente tiene una connotación de escandalizarse o tropezar, que implica una caída espiritual, no necesariamente física en ese sentido. Entonces uno pensaría, ¿por qué serían capaces estos discípulos que han pasado con Jesús por 3 años, que Él ha depositado su amor, su interés, su cariño, los ha formado, y que ellos lo dejen de esa forma? No sabrían, pero en este caso, la presión que ellos estaban a punto de encarar. Jesús les había anunciado que la tormenta de las pruebas estaban por llegar y ellos no iban a poder soportarlo. Los discípulos, a pesar de haber seguido a Jesús durante tanto tiempo, no estaban exentos del caer debido a las circunstancias difíciles, revelando que la naturaleza humana es débil y que fallamos. Ahora, considera el caso. Estamos hablando de los discípulos que caminaron junto a Jesús. Uno mira aquí en la actualidad y piensa, mira, un gran pastor o un gran predicador que cae de esta forma, pero aquí estamos hablando de una categoría de aquellos que caminaron junto a Jesús y aún así fallaron. Los discípulos se escandalizarían porque verían enfrentarse a situaciones difíciles que Jesús encararía y aún así lo dejarían. Jesús menciona que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, lo cual esta es una imagen del Antiguo Testamento que se asocia con el liderazgo mesiánico y la protección de Israel. Él prácticamente está citando las Escrituras acerca del Mesías y nuevamente se está inyectando en el Antiguo Testamento como el Mesías. En Zacarías 13:7 menciona, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Jesús se identifica aquí como el pastor herido, el líder mesiánico que iba a sufrir para redimir a su pueblo. Él utiliza el Antiguo Testamento no solo como un medio para señalar el cumplimiento de las Escrituras, sino también como una forma para preparar a los discípulos de los eventos que se avecinan. Él está afirmando su divinidad, él está afirmando que él es el Mesías al citar algo que apunta hacia él, pero al mismo tiempo está motivando a los discípulos diciéndole, tranquilos, a pesar de eso yo estoy aquí con ustedes. En la cultura judía, la dispersación de ovejas representaba el fracaso del pueblo de Israel bajo la opresión de la infidelidad de los líderes. El cumplimiento de esta profecía resalta cómo Dios, a pesar de que los discípulos iban a hacer eso, tenía control de todo. Esta traición de los discípulos no contradice en lo absoluto el plan de salvación de Dios. Él sabía que esto iba a ocurrir y aún así los elige a estos 12. Uno pensaría, bueno, voy a tomar unos discípulos que sean un poquito más fieles, ¿no? Para que se queden hasta el final y que estén conmigo. Pero no, él eligió exactamente a aquellos seres humanos que iban a ser frágiles, que iban a dejarlo, porque su amor iba a ser mucho más grande que la debilidad de ellos. Debemos entender que las pruebas y las caídas no invalidan el plan divino. El fracaso de los discípulos, seguido de la resurrección y restauración, es una lección de esperanza que nos da a nosotros. Porque muchos de nosotros vamos a caer. No te digo que tal vez van a caer. Todos vamos a caer. De alguna u otra forma,
En nuestra naturaleza pecaminosa vamos a fallar. Pero lo hermoso es el hecho de que Dios no nos ama basado en nuestro desempeño. Él nos ama basado en quién es Él, en su naturaleza, que es amor. Por ende, la próxima caída que tengas, que sé que no lo vas a hacer intencional, sé que no vas a estar caminando por la idea, oh, voy a hacer esta caída o tal cosa. Nosotros vamos a evitarlo de todas formas, pero considera que nuestra naturaleza humana es débil. Y eventualmente, de alguna u otra forma, sea una caída pequeña, un tropiezo o una caída, un hueco, tenemos un Dios amoroso que está dispuesto a sacarnos de eso. A pesar de nuestras debilidades y fallos, a pesar de que estemos en una situación tal vez económica bien o mal, a pesar de gobiernos o políticas, podemos confiar de que Dios tiene un plan redentor que no se detiene con nuestras fallas, que no se detiene con un cambio político, que no se detiene con cualquier cosa que esté pasando en este país, en el continente o en el mundo. Él va a continuar con su plan. Considera la desobediencia, por ejemplo, de Israel. Israel en el Antiguo Testamento leemos el hecho de que tenían una teocracia, es decir, que Dios estaba gobernando sobre ellos, pero ellos dijeron, queremos un rey. ¿Cuál es el punto? Queremos ser como los demás. Entonces les dijo, ok, si es que eso es lo que quieren, este rey va a tomar de sus hijas, va a tomar de sus siervos, va a tomar de sus cosas, va a tomar sus impuestos, va a tener posesión y dominio sobre todo ustedes. A pesar de eso, quieren un rey, sí queremos ser como los demás. Prácticamente eso es lo que estaban pidiendo. Dios les dio un rey, tuvieron un rey malo, Saúl, después fue reemplazado por David, continúa la sucesión, Salomón y sus hijos con la imprudencia dividen el reino en dos, y en todo eso, el castigo de que Dios les manda, primero les manda profetas uno tras otro, arrepiéntanse. Arrepiéntanse por su idolatría, arrepiéntanse por su injusticia social, arrepiéntanse por esa práctica religiosa falsa. Pero ellos no, y no lo hicieron. Es por eso que fueron exiliados. Llegó Persia, llegó Babilonia, los sacaron del lugar. Y uno diría, Dios tal vez borraría todo ese pueblo desobediente y iniciaría de nuevo con otro pueblo más obediente, diría. Pero no. A pesar de la desobediencia de Israel, Él continúa con su plan. Y esto es ahí donde cae perfectamente este contexto de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? El pueblo de Israel. No se está tratando acerca de nosotros, se está hablando del pueblo de Israel. Declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles futuro y esperanza. Aquí es una demostración de cómo Dios es fiel a pesar de la infidelidad, a pesar de la caída de los seres humanos, porque Él tiene un plan de bienestar para el resto de la nación. Por medio del pueblo de Israel iba a salir aquel que iba a bendecir al resto de las naciones. Fue elegido Abraham porque por medio de Abraham iba su descendencia a salir uno que iba a bendecir todas las naciones. Y ese uno es Jesús. A pesar de la desobediencia, los planes de Dios van mucho más allá de lo que los hombres puedan o no puedan hacer. Y esto es lo que nos deja claro que el plan soberano de Cristo no se detiene ante nuestras transgresiones. Al contrario, Él las redime. Él puede tomar algo tan atroz que alguien haya hecho y puede redimirlo para su gloria. Una persona que haya caído y tocado fondo, y si esta persona realmente no tiene salvación, no tiene rescate, y Dios toma a esa persona y lo transforme para ser un Pablo, que predique en todo el Nuevo Testamento y que gracias a él nosotros seamos enriquecidos con la doctrina tan profunda acerca de quién es Jesús. Él puede redimir a cualquiera para glorificarse a Él. Jesús, a pesar de que los seguidores, sus discípulos, lo iban a dejar, Él iba a continuar con su plan soberano. Y lo hermoso del caso es el hecho de que, a pesar de la traición, Él los estaba incluyendo. Porque vemos que menciona acerca de la promesa de esperanza. Porque Él menciona que iba a resucitar. El verbo resucitaré es fundamental aquí lo que menciona, ya que enseña que no solo es un regreso físico, sino es un cumplimiento de las Escrituras. La promesa de la resurrección, a pesar de que había sido repetida una y otra vez a los discípulos, era para demostrarles que esto iba a ocurrir. Ellos no comprendían la magnitud de lo que Jesús estaba a punto de enfrentar, pero Él les habló, yo voy a resucitar. Es notable cómo Jesús con total certeza menciona su resurrección, como que si esto ya hubiera sido un hecho consumado, como dando una convicción divina.
Como diciendo, mi resurrección sería el mismo sentido de que tú digas, ¿sabes? Se me cayó el teléfono, yo ya lo tomé y lo puse aquí en la mesa. Con esa certeza de que ya lo hiciste, es la misma forma como Jesús está hablando acerca de la resurrección. Con esa seguridad de las cosas. Es notable cómo Jesús, con total certeza, menciona este evento. En Isaías 46:10 menciona que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este es el carácter de Dios, que cuando dice una cosa, la cumple, la hace. No lo hace a medias, no parcialmente, sino que la hace. Y aquí mencionar Jesús que voy a resucitar a los discípulos está confirmando de que el evento iba a ocurrir. No pierdas la esencia de la forma en cómo habla Jesús. Lo hace con autoridad, incluso teniendo control sobre su propia muerte. ¿Quién de ustedes sería capaz de decir, ¿saben qué? Yo voy a morir el próximo jueves a las 3 de la tarde en este lugar con tales circunstancias? Nadie. Nadie tiene control de su muerte. Y peor aún decir, ¿sabes? Pero no, al tercer día me van a resucitar y voy a hacer tal cosa, así como que nadie, absolutamente. Es por eso que puedes entender de la misma forma que te estoy explicando eso a ti, y esa, o sea, no, es imposible. Puedes entender cómo se sentían los discípulos cuando Jesús les repetía una y otra vez, voy a morir, vamos a ir a Jerusalén, me van a matar y voy a resucitar, así como que, ¿ah? ¿Cómo? Jesús se muestra completamente seguro en cuanto a los eventos futuros que ocurrirían, ya que posee un conocimiento sobrenatural. Y a pesar de esto, a pesar de la muerte, les garantiza, sí, voy a resucitar y aparte eso los voy a encontrar en tal lugar. Los vamos a ver en Galilea. Jesús no se limita en predecir a los discípulos el hecho que iba a morir, sino que da una seguridad al anunciar que tras su resurrección iría delante de ellos a Galilea. Quiero que entiendas la profundidad de esto. Sí, voy a morir, pero más tarde me voy a encontrar contigo. ¿Cómo es que vas a lidiar con la muerte y después vas a decirme que vas a encontrarte conmigo? O sea, el evento de la muerte en sí de por sí ya es gigantesco. Y aparte de eso me dices, pero más tarde te encuentro. Como que si la muerte fuera nada para él. Al ratito te veo, solo voy a dormir un rato y después nos vemos en la mañana. Eso sería, por ejemplo, un equivalente para decir, para nosotros, afirmar de que voy a tomar un descanso y después nos vemos al siguiente día. Pero él lo ofreció con esa forma, con esa autoridad. Jesús se muestra que no solo controlaba los eventos difíciles que iba a venir, la traición de sus discípulos, el hecho de que lo iban a torturar, él tuvo control incluso de eso. Sabía que él no iba a morir en una tortura romana que era capaz de matar a alguien. Él sabía que podía desangrarse en ese momento y morir tan solo en la tortura. Pero no, él sabía que iba a la cruz. Tenía control incluso de la cruz. A pesar de que él estaba siendo clavado en esa cruz, él tenía control absoluto de lo que iba a pasar. Sabía que lo iban a enterrar y sabía que iba a resucitar el tercer día. Y él dice, después de todo eso, después de todas estas cosas, él tenía esa confianza y decir, voy a encontrar con ustedes, iré delante de ustedes. Y este es un mandato implícito dirigido a los discípulos, sugiriendo que debían de seguir a Jesús en su futura victoria. Tiene unas connotaciones de guía y liderazgo increíble. Yo voy a pasar por esta dificultad que ustedes no van a comprender y no entienden, pero más adelante los quiero ver ahí. Ustedes tienen un plan. Ustedes tienen un propósito. Y yo como guía les voy a esperar adelante. Proverbios 16:9 menciona, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Estos discípulos tenían tal vez una idea equivocada de qué es lo que iba a ocurrir, no comprendieron al 100% la situación, pero Jesús les dice, no, yo les voy a dirigir a ustedes, yo me encargo de sus vidas. La promesa de un reencuentro en Galilea no solo es un consuelo para los discípulos, sino también un recordatorio del llamado original que les hizo, reforzando la continuidad de su relación con Él. Yo los escogí con un propósito y ese propósito va a continuar y ni siquiera la muerte puede detener ese propósito. Cuando yo digo que se hace algo, se hace. Ese es Dios. La restauración viene después del sufrimiento y la fidelidad de Dios garantiza que aunque los humanos fallen, su plan de salvación no será frustrado. A pesar de que los humanos creen tener control en tratar de matarlo, a pesar de que los discípulos huyan y se acobarden, Dios tiene control de todo. Como creyentes debemos aprender a confiar en la restauración de Dios después de
nuestras caídas, después de nuestras deserciones, de nuestros fallos. La promesa de la resurrección debe motivarnos a vivir con esperanza y perseverancia, confiando en que Dios nos restaurará tras el arrepentimiento. La próxima vez que caigas, no creas en la mentira que el enemigo, con tu propia carne, te hace caer en cuenta como diciendo, tú ya no eres útil, tú ya no eres digno. Me daría vergüenza, ni siquiera regresaría a Jesús con eso. Esas son mentiras del enemigo. Porque si Jesús te hizo nacer nuevamente, el propósito es para glorificarlo a Él. Y si te hizo nacer nuevamente para glorificarlo a Él, a pesar de tus caídas, lo único que Él te pide es que vengas en un corazón arrepentido, crezcas y sigas adelante con el propósito que Él te puso. Tú has sido llamado para glorificar a Dios de una forma particular que nadie más puede. Yo no puedo glorificar a Dios de la misma forma que mi hermano está glorificando a Dios. Yo no puedo glorificar a Dios de la misma forma que mi hermana está glorificando a Dios. Y cada llamado es exclusivo. El enemigo sabe que no puede robarte tu salvación. Porque en primer lugar fue Dios el que te la otorgó. Dios es el que te la da. Pero lo que el enemigo puede hacer es hacerte inútil. Y no permitas caer en esa situación donde el enemigo te hace inútil, sino que sigue adelante. Debemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de la restauración que Jesús nos ofrece. Incluso cuando fracasamos. A través de la resurrección, la iglesia está llamada a vivir con certeza de que aunque caigamos, la gracia de Dios siempre nos levantará y nos llevará a un nuevo comienzo, tal como lo prometió en Galilea a los discípulos. Sigue adelante. El plan soberano de Dios no va a cambiar. El plan soberano de Cristo no se detiene ante nuestra transgresión. Al contrario, Él toma esa caída, te hace aprender de esa caída. Muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que cuando has fallado en algo, no vuelves a caer en ese mismo hueco. No vuelves a caer en esa misma transgresión. ¿Por qué? Porque el Señor te enseñó por medio de esa dificultad, ya sea error personal, ya sea una dificultad que se te vino, un accidente, lo que sea. Dios te enseña por medio de eso y te fortalece para que puedas seguir adelante. Pero aquí, en medio de todo esto, vemos que a pesar de que Jesús les está hablando, que Él tiene control, soberanía y todo lo que va a ocurrir, vemos a nuestro querido Pedro, con el cual muchos de nosotros nos identificamos queriendo corregir a Dios. Y con un propósito bastante orgulloso, diríamos, de esta forma, porque le dice que Él no se iba a apartar de Él. Ahora, en la cultura judía debemos comprender que la fidelidad a un maestro era esencial y la negación pública del rabino por un discípulo era un acto de gran deshonra. Es decir, si es que el estudiante se apartaba del rabino, o sea, como que ¿quién queda mal? El estudiante. Porque el rabino es el que conoce, es el que sabe. Y si es que el estudiante se va, el estudiante queda súper mal en esa situación. Es por ende que Pedro lo dice de esa forma. Yo jamás me apartaré de ti. Tú eres mi maestro. Que nadie se entere que yo me voy a apartar de ti. Este pasaje refleja no solo la soberbia de Pedro, sino también la ignorancia sobre su propia vulnerabilidad espiritual. Él confió completamente en su capacidad de decir, no, yo voy a quedar contigo, Jesús, de aquí no me mueve nadie. Pero no se dio cuenta qué tan frágil era a lo que iba a enfrentar. Él no se dio cuenta el nivel de calamidad que se iba a tener que enfrentar Jesús y más adelante él acobardarse. Las palabras de A.T. Robertson son muy profundas en cuando menciona esto. Cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, nos arriesgamos a fallar profundamente. Su negación iba a ser una lección bastante grande de humildad para él y para los discípulos. Todos se iban a ver reflejados en la falla de Pedro, a pesar de su promesa de lealtad. Lucas presenta esta misma escena donde incluye la advertencia de Jesús a Pedro, pero en este caso que Satanás estaba involucrándose cuando iba a zarandearlo. Pero Jesús promete orar por él en medio de todo esto. Esto se amplía la dimensión espiritual de todo esto. Es el hecho que no solo se trata de que nosotros caigamos por la falla de nuestra carne, sino que también estamos rodeados en un ambiente espiritual donde seres malignos van a intencionalmente hacernos caer. Considera lo que menciona aquí, Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús les dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta hoy, hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Te imaginas el recibir esas palabras de Jesús? Pero sobre todo de Pedro, que se haya llenado de orgullo, como diciendo, no, Jesús, te equivocas. Solo esa oración suena así bastante ilógico, ¿no? Pedro estaba tan seguro de que nunca dejaría a Jesús debido a su gran confianza en sí mismo. Pedro tenía una convicción profunda de su lealtad, creyendo que su amor y su devoción a Jesús lo haría inmune a cualquier tentación, a cualquier prueba, a cualquier reto. Él se veía más fuerte que los otros discípulos y pensaba que incluso si los demás lo abandonaban, no, él se quedaría ahí. Sin embargo, esta confianza excesiva en su propia fortaleza espiritual revela una soberbia que lo llevó a subestimar su propia fragilidad humana. Pedro menospreciaba a sus compañeros al pensar que mientras ellos hacían ese tipo de cosas, él no iba a hacer eso. Él iba a permanecer fiel. Su declaración no solo fue un acto de presunción, sino también una incredulidad ante la advertencia de Jesús sobre su futura negación. Pero al afirmar que no haría eso, que no lo dejaría, se presenta como alguien que intenta demostrar su fidelidad, mientras que en realidad está siendo presionado por su propia vanidad. Mi orgullo es grande, mi vanidad es grande. Y te estoy respondiendo en una plataforma de orgullo y de vanidad que yo no haría eso. Los demás, muy posible, pero yo no. Lo cual nos resuena estas palabras. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia del espíritu. Jamás se te ocurra decir, yo no voy a caer en esto. Los demás puede que sí, pero yo no. Sería absurdo de mi parte decir, yo jamás voy a cometer adulterio. Otros pastores, otros miembros de la iglesia, capaz que lo van a hacer. Pero si es que yo me pongo en esa actitud arrogante, como diciendo, yo no voy a hacerlo, créeme que voy a ser la víctima primero en caer. La respuesta aquí es diferente. Por la capacidad que me da el Espíritu Santo y mi obediencia en su palabra, basándome en Él, tengo la posibilidad de no caer en esa tentación. ¿A quién le estoy atribuyendo el hecho de que no voy a caer? A Dios, no a mí. Porque si Dios me deja por mi propia cuenta, yo voy a caer bien feo. Señor, yo recurro a ti, porque sin ti yo no puedo hacerlo. Sin tu capacidad, sin tu empoderamiento, sin tu guía, sin tu sabiduría, yo no puedo hacerlo. Pedro confiaba en su fidelidad y en sus propias fuerzas. Y más tarde él lo negó, no una, no dos, 3 veces. 3 veces. Esa relación refleja la naturaleza humana de subestimar la debilidad propia. Algo que también se resalta en las Escrituras. 1 Corintios 10:12 menciona, por tanto, el que cree que está firme, ¿qué dice aquí? Tenga cuidado, no sea que caiga. Como cristianos debemos reconocer nuestra debilidad. No debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios que nos restaura cuando fallamos. Es lamentable de ver casos de personas de fe respetables que cayeron de una forma más vil sin darse cuenta de su dirección. Y cuando ya estaba en el hoyo, era demasiado tarde. Debemos cultivar una vida en humildad, reconociendo que si Pedro, que caminó con Jesús, que fue un discípulo de Jesús directo, cayó, ¿quién soy yo para no fallar, sino mucho más de lo que hizo Pedro? Debes entender que la única fuerza que puedes obtener para encarar aquellas debilidades, encarar aquellas tentaciones, es la que te proporciona el Espíritu Santo. El entender cuál es su trabajo de traerte convicción, hacerte entender las Escrituras, de ser obediente a su palabra. Es la única forma en la cual puedes encarar cualquier dificultad. La madurez espiritual es la que busca aferrarse a Cristo en las debilidades, en lugar de enfrentar la carne, el mundo, Satanás con tu propia autosuficiencia.
Si realmente ves una persona madura, es una persona que está de rodillas dependiendo constantemente de Dios. Esa es una persona madura. Una persona madura que entiende que bajo sus propias fuerzas lo único que va a hacer es destruir cualquier cosa que esté enfrente de usted. Eso es todo. Pero aquí vemos que Jesús le aclara en su comentario que no fue un posiblemente. Considera que Jesús está dando una predicción acerca de su caída. Él no le está diciendo, capaz que vas a caer. No, él está diciendo, vas a caer. Claro, uno pensaría, después de estar con Jesús por tanto tiempo y cada cosa que él decía se cumplía, uno diría, bueno, si es que dice que va a caer, la reacción natural después de experimentar todo eso sería, Señor, ayúdame, yo no quiero caer, ¿qué puedo hacer para no caer? O sea, humildemente presentarte, si es que me estás diciendo que voy a caer es porque voy a caer. Entonces, por favor, ayúdame, no quiero caer, ¿qué quieres que haga? ¿Puedo hacer? ¿Qué dependo de ti? Recurrir hacia él, pero ¿qué fue lo que hizo? Se postró en su base de orgullo y vanidad. Dice, no, yo no voy a hacer eso. Y recalca el punto. Está diciéndole, Jesús, te equivocas. Jesús, al decirle a Pedro que no lo negaría, cuando Pedro dice que no lo negaría, él le dice, lo vas a hacer 3 veces, revelando la fragilidad humana. Pero al mismo tiempo, al decir que lo iba a negar 3 veces, revela la soberanía divina. Jesús le está diciendo, 3 veces lo vas a negar. Cuando Pedro estaba tan cegado en su vanidad, dice, no, jamás. No, no, no es posiblemente. Eso es lo que vas a hacer. 3 veces me vas a negar. Y él no captó eso. A través de esta predicción, Jesús no solo está informando a Pedro sobre su futura debilidad, sino también está destacando, a pesar de su firme confianza, que Pedro no es inmune a la tentación. Yo te estoy diciendo lo que va a ocurrir, no lo que posiblemente va a ser. Jesús utiliza este momento para advertir a Pedro sobre su exceso de confianza, que sería la causa de su caída, lo cual se reitera en Proverbios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Esa sabiduría que quieres para poder lidiar o encarar problemas tiene que venir de Dios, no de ti mismo. Es el único que te va a ayudar a encarar todo. Además, esta predicción, aunque dura, tiene un propósito restaurador. Cuando el gallo cante, Pedro te iba a recordar estas palabras. Y es por eso que lo dice de esta forma. Me vas a negar 3 veces. Y lo que te va a recordar es este gallo. Considera eso. Mateo 26:75 dice Pedro, se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarías 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí es donde fue quebrantado completamente. El gallo fue un recordatorio para afirmar a Pedro que lo que había escuchado iba a suceder. Él lo negó 3 veces, subrayando la autoridad de la palabra de Jesús y la inevitabilidad de los eventos que iban a ocurrir en Jesús, pero también de que Pedro iba a fallar. El hecho de que Pedro afirma con seguridad que no negaría a Jesús muestra esa excesiva confianza en sí mismo, lo que revela una falta de comprensión sobre su naturaleza frágil espiritual. Jesús, al predecir esta triple negación, deja claro que Pedro no es inmune a las pruebas, a pesar de su firmeza inicial. Jesús muestra su papel de gran pastor aquí, al dar un aviso, al dar un aviso preciso sobre lo que ocurriría en ese momento, sabiendo que a pesar de la traición momentánea, la restauración de los discípulos será posible después de la resurrección. Analiza esto. Si les dice que se va a encontrar en Galilea, pero le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿por qué le diría me voy a encontrar en Galilea? Por el hecho de que a pesar de que me niegues, va a haber restauración contigo. A pesar de que hagas lo que vas a hacer, aún así te voy a coger. Así su conocimiento divino y su misericordia pastoral se combinan para llevar a cabo el plan de redención, incluyendo la restauración de Pedro y los demás discípulos. Ese plan soberano de Cristo no se iba a detener por la traición de Pedro, no se iba a detener por el rechazo o la traición o la vergüenza o la cobardía de los discípulos. Al contrario, ese corazón de amor y de pastor dijo, sí, ustedes me van a negar, pero igual, yo los voy a esperar aquí. ¿Puedes entender la clase de amor que te está presentando Dios aquí? Si es que Dios en Jesucristo perdonó a sus discípulos que lo traicionaron, que Él había invertido por 3 años, eso te está demostrando que ese Jesús
está dispuesto a abrirte los brazos. Gente, sé que vas a fallar, sé que vas a caer. Ven acá, ven acá. Quiero darte ese abrazo, quiero estar conmigo, quiero mostrarte mi amor. No corras en vergüenza, no te alejes de mí porque no te sientes digno. No, ven acá, ven acá. Si es que los discípulos negaron a Jesús, si Pedro lo negó 3 veces, aún así dijo, no, me voy a encontrar con ustedes. Va a pasar eso. Caso contrario hubiera hecho esto. Ustedes me van a negar. Y ahí se ven. No quiero saber más de ustedes, yo voy a comenzar la iglesia con otro grupo de acá, porque así, malagradecidos, ustedes me engañaron, me dejaron a un lado. No, yo voy a comenzar con acá. Esa sería una actitud, por decir que caprichosa, que Jesús pudo haber tomado, pero no. Jesús muestra un corazón de pastor, de amor. Sí, ustedes me van a negar. Pero igual, te voy a esperar acá. Al otro lado, después de todo eso, después de que pases la vergüenza, después de que pases ese remordimiento, ese rencor, yo voy a esperar acá. Aquí estoy. Y en todo esto, dirías, Pedro, ok, ya te lo dije una vez, ponle atención, pero no. Pedro persiste en su negación orgullosa. Le dice, aunque tenga que morir, jamás te negaré. O sea, considera que la palabra aquí que utiliza en no negarlo es una negación enfática, indicando que su rechazo es absoluto. Pedro usa este verbo para enfatizar su lealtad inquebrantable, denotando que una negación más absoluta y categórica no pudo haber. Jamás, no, nunca, yo no voy a hacer eso. La resistencia de Pedro a aceptar esta predicción es un reflejo de su arrogancia y su falta de comprensión de su propia debilidad, que vuelve y conecta con la sabiduría de Dios. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Lamentablemente, no solo fue Pedro el que iba a hacer esto, sino también todos los discípulos. Aunque Mateo pone un énfasis especial en la protesta de Pedro, los otros discípulos también hacen la misma afirmación de su lealtad. Esto muestra que la fragilidad humana no era exclusiva de Pedro, sino que todos los discípulos se sintieron incapaces de abandonar a Jesús en ese momento. Aunque los discípulos prometen fidelidad a Jesús, su capacidad de permanecer fieles es limitada a su fragilidad humana. Sin embargo, la gracia divina siempre iba a estar presente para restaurarlos. Él los iba a recibir. Jesús iba a abrazarlos, iba a traerlos hacia Él. No importa lo que hayan hecho, no importa que tanto lo hayan negado. Vamos a entender que Mateo nos muestra un contraste muy interesante aquí de la confianza divina y la arrogancia humana. Jesús estaba consciente de lo que los discípulos harían y aún así los ministra, aún así dedica tiempo con ellos, aún así les dice, yo te voy a esperar. Pedro, confiado en su amor por Cristo, ejemplifica la condición humana de sobreestimación y en lugar de buscar ayuda en su debilidad, en aquel que podría fortalecerlo, él confía en sí mismo. Considera que lo que vemos en las Escrituras acerca de aquellos seres humanos que fallaron una y otra y otra y otra vez, nos muestran no solo la debilidad humana, sino a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios de amor. Cada vez que leemos esto y vemos en este caso Pedro, wow, no es, y por favor te quiero aclarar esto, no es para que te subas en tu caballo, es este Pedro, ¿cómo puede hacer estas cosas? El colmo este Pedro. Yo si hubiera estado ahí, hubiera hecho las cosas diferente. Ajá, sí, claro. Lo hubieras hecho peor, déjame decirte. Peor. Así que no te pongas en esa actitud. Lo que debemos aprender de aquí es el hecho de que si es que Pedro, que estuvo con Jesús, no aprendió eso, nosotros nos enseña que con más desesperación tenemos que aferrarnos a Cristo. Para la audiencia de Mateo, esto probablemente fue un recordatorio de la necesidad de la humildad y la vigilancia ante las pruebas. Aunque Pedro se sentía seguro de su fidelidad, las advertencias de Jesús le mostraban la inevitabilidad de su caída sin la intervención de la gracia divina. No cometas el mismo error de Pedro. Abraza a Jesús. Pídele que te guíe, que te dé sabiduría para enfrentar esas cosas difíciles. Debemos aceptar que nuestra fuerza para encarar debilidades o conflictos no reside en nosotros mismos, sino en Cristo. Debemos aceptar nuestras debilidades buscando apoyo no solamente de Cristo, sino también de su cuerpo, que somos la iglesia. Recuerda que no eres un llanero solitario.
No es el hecho de que eres un cristiano desconectado y una isla. Aparte, no, eres parte del cuerpo de Cristo. Y es exactamente en el cuerpo de Cristo donde obtienes esa guía, esa sabiduría, donde el hierro afila el hierro. Donde si ves un hermano que no está viniendo a la iglesia o se está comportando de una forma equivocada, te acercas en amor y dices, hermano, hermana, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Quiero saber cómo puedo orar por ti. Hay una dificultad que estés pasando. Porque es ahí donde nos fortalecemos y crecemos juntos. Esto nos sirve para recordar la importancia de fundamentar nuestra fe, no en nuestro propio desempeño, sino en la fidelidad de Cristo. Considera que Dios no te ama basado en lo que tú haces. Déjame ponértelo de esta forma. Uno piensa a veces que me despierto temprano en la mañana y tengo mi devocional de 5 horas. Ajá, claro. Después de leer la Biblia, me levanto, doy un beso a mi esposa, todo bien, sale el día, manejo, el tráfico está perfecto, saludo a todo el mundo, llego al trabajo, me tratan súper bien, saludo, me tengo una dona que me está esperando, que me regaló un amigo. Después el día resultó perfecto, pude hablar con alguien en oración y pude bendecirlo, serví a alguien en la carretera, darle un poco de dinero y llegas, wow, Dios realmente me ama el día de hoy. Pero de pronto el siguiente día te levantas y la alarma no funcionaba, llegas tarde al trabajo, vas pateando al perro, la comida está fría, te peleaste con tu esposo porque no sacaste la basura y tráfico está horrible, te ponen una multa porque llegas tarde y de pronto en la noche, después de un día todo horrendo, piensas, creo que Dios no me ama hoy. Ambas ideas son absurdas, porque el amor de Dios no depende de lo que tú haces. El amor de Dios depende en lo que Cristo hizo por nosotros. El amor de Dios depende en que su Hijo unigénito vino a este mundo a darnos y demostrarnos de ese amor a nosotros, miserables pecadores que no lo merecemos. Así que no midas tu relación con Dios basado en tu desempeño, en lo que tú haces. Tu amor con Dios es mucho más grande de lo que tú puedas hacer. El amor que Dios tiene para contigo está basado en lo que en esa cruz despliega al Hijo de Dios entregando su vida por ti y por mí. Ese es el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, que cada vez que caigas, cada vez que sufras, lo único que tienes que hacer es ver a la cruz y decir, ese es el Dios que me ama, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, y que ese Dios es el que voy a entregar mi vida entera y que cada vez que falle voy a levantarme, ir a esa cruz y decirle, Señor, aquí estoy, redímeme, levántame, purifícame, equípame, porque quiero vivir para tu honor y para tu gloria, Señor. Ese es el Dios en que nosotros amamos. Ese plan soberano de Cristo no se detiene con lo que tú hagas. No se detiene con lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Él va a continuar y va a redimir a su creación. Él va a llegar nuevamente y va a tomar posesión de cada centímetro cuadrado de este universo, diciendo, esto es mío. Tú eres mío. Yo te salvé. Yo trabajé en ti, te transformé de gloria en gloria, haciéndote la imagen de Cristo, para que a final de cuentas seas parte del gozo del Dios Todopoderoso. Ese es el Dios en que amamos y ese es el Dios en que servimos. Y el Evangelio subraya que la fidelidad humana siempre va a estar limitada, pero la resurrección y la restauración de Jesús son el verdadero medio de salvación para los que caen. Pedro fue restaurado y la clave para entender el perdón y la redención está en Cristo. Amén. Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por esa cruz que despliega ese amor infinito, ese amor fiel para criaturas tan infieles como lo somos nosotros. Gracias, Señor, por que tu amor es mucho más grande, tu gracia es mucho más grande, tu misericordia es inmensa en contraste con nuestros pecados, Señor. Te pedimos que en esta semana, a pesar de lo que vayamos a encarar, Señor, nos recuerdes que tu amor es lo que nos guía y lo que nos motiva a representarte de la mejor forma, Señor. Queremos glorificarte, Señor, en cada relación, en cada conversación, en cada interacción que tenemos con la gente, para que la gente pueda ver que en nosotros existe un Dios que nos ha redimido, que nos está transformando y que podamos desplegar esa misericordia y esa gracia que tú nos has dado, Señor. Permítanos ser esa sal y la luz que tú nos has llamado a ser, embajadores de tu nombre, para exaltar y glorificar el nombre que está por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y todos dicen,